Los agentes libres son como una caja de chocolates. Muchos de ellos terminan derritiéndose y desmoronándose al cabo del tiempo. Pero algunos sí dejan un buen sabor de boca. Esta metáfora no salió tan mal como pensábamos. En fin, nos dimos a la tarea de ver quiénes fueron los mejores y peores free agents para cada uno de los equipos de la NFL. Así que sin más ni más, comenzamos. AFC West. Raiders. Mejor, Jim Plunkett. Rich Gannon sería la opción más obvia, puesto que fue el mejor quarterback de la liga al menos por un año, pero los anillos pesan más. Y aunque Plunkett no siempre jugó a un nivel tan alto, ser un MVP de Super Bowl y comandar al equipo en otra victoria en el gran juego cuenta mucho. Peor, Javon Walker. Un desastre mayúsculo que ya había empezado a mostrar señales de baja de juego antes, por lo que su contratación era un foco rojo gigante, pero nadie se imaginó la catástrofe de su carrera con los Raiders. 2 años, 15 recepciones, 196 yardas y un touchdown. Chiefs. Mejor, Len Dawson. Antes de llegar a los Kansas City Chiefs, Dawson militó 3 temporadas con los Steelers y 2 con los Browns. Pero una vez que llegó a los entonces conocidos como Dallas Texans, se convirtió en una leyenda que ayudó a poner al equipo en el mapa. Los Texans cambiaron de nombre a Chiefs un año más tarde y Dawson se convirtió en su jugador emblemático, guiando a la franquicia a su primer Super Bowl. Peor, Lynn Elliott. Elliott tiene la marca de ser el segundo kicker con mejor porcentaje de field goals completados, pero es más recordado por fallar 3 goles de campo contra los Indianapolis Colts en una derrota triste por 10-7. Fue cortado meses después del partido. Chargers. Mejor, Casey Hayward. Después de pasar los primeros 4 años en los Packers con una carrera llena de destellos, pero sin afianzarse como un cornerback de primer nivel, encontró un lugar con los Chargers, donde se volvió una estrella y durante años el mejor esquinero de la liga, siendo 2 veces All-Pro y líder de intercepciones en una temporada. Peor, J.C. Jackson. Los Chargers creían haber encontrado en J.C. a su nuevo Casey Hayward. Después de ser All-Pro con los Patriots, no llegó más que a jugar 7 partidos en 2 años, con un contrato de $82 millones bajo el brazo que más bien se sintió como una piedra al cuello del equipo. Broncos. Mejor, Peyton Manning. El Sheriff llegó a la ciudad de la milla a imponer récords para la posición, tanto individuales como en equipo. 2 apariciones en un Super Bowl, con victoria en uno de ellos, fincarse como el mejor quarterback de Broncos desde John Elway, nada más que decir, ¿o sí? Peor, Ja'Wuan James. Después de ser una fuerza de la naturaleza con los Miami Dolphins, James obtuvo un contrato de 5 años y $51 millones con los Broncos, para solo jugar 3 partidos antes de caer lesionado, ausentarse de la NFL por la pandemia y luego romperse el tendón de Aquiles en una pretemporada. Un desastre total. AFC East. Patriots. Mejor, Mike Vrabel. Vrabel ya había demostrado gran talento con los Steelers de Bill Cowher, pero su llegada a los Patriots lo puso en otro nivel. El líder y jugador más inteligente de la defensa de Bill Belichick durante muchos años, y eso sin contar sus 10 recepciones, todas para touchdown, incluyendo 2 de ellas en Super Bowls. Peor, Adalius Thomas. Después de una carrera de ensueño en los Ravens, Thomas parecía ser la nueva joya defensiva de Belichick, pero una serie de lesiones, comportamiento errático y problemas con el head coach de New England hicieron que se volviera un proyecto fracasado. Jets. Mejor, Curtis Martin. El running back pasó de jugar a un nivel de élite en sus primeros 3 años con los Patriots a replicar los mismos resultados con los Jets durante 7 años de carrera, superando las 1000 yardas en 6 años seguidos. Temporadas de 1600, 1500 y 1300 yardas acompañan su extraordinaria producción y su constancia. Peor, Le'Veon Bell. Este productivo talento a la ofensiva protagonizó el drama de varias temporadas bajas con los Steelers al no querer jugar bajo el franchise tag, y después de una temporada de huelga, Pittsburgh lo dejó libre. Bell firmó con los de la Gran Manzana, quienes pensaban que tenían en él a la nueva versión de Curtis Martin. El resultado fue una decepción mayúscula. Jugó solo 17 partidos para menos de 900 yardas y terminó siendo cortado después de que él mismo pidió su salida del equipo en redes sociales. Dolphins. Mejor, Cameron Wake. Después de pasar años dando vueltas por practice squads y buscando su nivel en la NFL, Wake llegó a los Dolphins, donde se encumbró como el segundo mejor cazador de quarterbacks de la franquicia, con 100.5 sacks, solamente por detrás de Jason Taylor. Peor, Chad Ochocinco. Después de muchos años productivos con los Bengals, parecía que el talentoso wide receiver todavía tenía algo en el motor, especialmente después de quedarse a orillas del anillo jugando con los Patriots. Pero todo fue un desastre con los Dolphins. Fue firmado en junio del 2012 para ser cortado en agosto de ese mismo año después de un arresto domiciliario. Esa fue la última oportunidad de Ochocinco con un equipo de la NFL. Bills. Mejor, Steve Tasker.
Tusker pasó un año con los Houston Oilers donde nunca se encontró plenamente cómodo, así que los Bills lo firmaron para alinear en equipos especiales, sin sospechar que se habían llevado a una de las más grandes estrellas en esta unidad, logrando 7 selecciones al Pro Bowl, 207 tacleadas y ser seleccionado como uno de los mejores en su posición en el año 2000 por la NFL. Peor, Reggie Bush. ¿Qué tan malo fue su paso por la franquicia? Vamos a ponerlo en esta perspectiva. En la temporada 2016, Bush tuvo menos 3 yardas totales. Eso significa que para la NFL, tú, yo, todos los que nunca hayamos jugado alguna vez este deporte en la liga profesional, tenemos más yardas en el año 2016 que Bush. No es necesario explicar más. AFC North. Steelers. Mejor, James Farrior. El linebacker jugó a un gran nivel en sus primeros años de carrera con los New York Jets, antes de pasar a los Steelers y convertirse en el líder cerebral de la defensa, guiándola a 3 Super Bowls y ganando 2 de ellos contra Seahawks y Cardinals. Peor, LeGarrette Blount. La carrera de este running back fue un sube y baja constante. Primero destacó en Tampa Bay, pero fue enviado a New England tras una sensible baja en su producción. Ahí su desempeño fue inconsistente, pero algunos destellos de productividad le ganaron un contrato en Pittsburgh, donde su récord fue patético. 266 yardas y 2 touchdowns en 11 juegos. Su última jugada con los Steelers fue una pérdida de 9 yardas, y una semana después abandonó el equipo en medio del partido para ser cortado días más tarde. Lo triste es que luego ganó 2 Super Bowls en su regreso a Patriots y otro más como miembro de Eagles. Ravens. Mejor, Rod Woodson. En 1998, Woodson pasó a ser parte de los Ravens, siendo la columna vertebral de la legendaria defensa junto a Ray Lewis. 4 años después, con 20 intercepciones, 5 touchdowns y un anillo de Super Bowl, Woodson se convirtió en un estándar de cómo jugar la posición para la franquicia. Peor, Earl Thomas. Estrictamente hablando, Thomas no jugó mal su año con los Ravens, pero todos los compañeros del equipo hablan de lo difícil que era trabajar con él, mientras que los entrenadores lo definieron muchas veces como un jugador inentrenable. La estampa duradera que dejó a su paso por Baltimore fue este claro abuso cortesía de Derrick Henry. Bengals. Mejor, Trey Hendrickson. Este jugador defensivo pasó unos años jugando a un nivel decente en los Saints, pero una vez que llegó a los Bengals, se convirtió en una fuerza irrefrenable, incluyendo una postemporada tremenda en el año 2021, donde conectó 3.5 sacks, para luego generar 17.5 sacks en 2 años consecutivos, 2023 y 2024. Peor, Trey Waynes. El cornerback firmó un jugoso contrato de 42 millones por 3 años, pero perdió toda su primera temporada por una lesión. Su regreso al año siguiente se limitó a 5 partidos, jugando esporádicamente en equipos especiales. Fue dejado libre tras la derrota de Bengals ante Rams en el Super Bowl 56. Browns. Mejor, Phil Dawson. El kicker llegó a los Browns en 1999 en busca de una oportunidad, y la tomó en serio. Fue titular durante 13 años, siendo All-Pro en 2 ocasiones. Inclusive influyó en un cambio en la regla de goles de campo, haciéndolos revisables con repetición si pegan en alguno de los postes. Peor, Jeff Garcia. En 2003, García era un quarterback que venía de años sólidos con los 49ers y parecía ser el salvador para cualquier equipo que buscaba llenar la posición. Los Browns pensaron que finalmente habían encontrado la respuesta a sus problemas detrás del centro, por lo que le extendieron un contrato por 4 años y $25 millones. 11 juegos más tarde, los números fueron de 3 victorias por 7 derrotas, 1,731 yardas por aire y solamente 10 touchdowns. No, estaban muy lejos de encontrar la respuesta. Desde ese momento, los Browns únicamente han tenido un quarterback que juegue una temporada completa: Baker Mayfield. AFC South. Texans. Mejor, Arian Foster. Este running back llegó como agente libre al no ser seleccionado en el draft y se convirtió en una auténtica estrella. Líder en yardas terrestres de la NFL en 2010 con 1,616. 4 veces Pro Bowler, 2 veces All-Pro. Tiene más del doble de yardas terrestres que cualquier jugador en la historia de la franquicia. Y se puede afirmar sin ninguna duda que los Texans no han hallado todavía un corredor que se le compare. Peor, Brock Osweiler. Osweiler mantuvo el barco de los Broncos a flote durante la prolongada ausencia de Peyton Manning por lesión, así que se esperaba que fuera un quarterback competente al menos. No ocurrió. Brock tuvo una sola temporada en Houston donde lanzó para 2,900 yardas, 15 touchdowns y 16 intercepciones, solo para volver a Denver y jugar aún peor. Titans. Mejor, Warren Moon. Llegó a los entonces Houston Oilers tras una auténtica guerra de billetazos que se peleaban por el pasador fenómeno de la CFL. Líder histórico del equipo en todas las estadísticas relevantes para la posición y titular inamovible durante 9 años. Moon tenía un cañón en el brazo y junto con Earl Campbell se le considera el ícono de la franquicia. Peor, Dion Lewis. El comodín todoterreno de los Patriots llegó a los Titans buscando repetir su versátil producción, pero tuvo un impacto muy limitado.
Su aporte total se redujo a tan solo 726 yardas y un touchdown por la vía aérea y 526 yardas por tierra con 2 touchdowns. Jaguars. Mejor, Jimmy Smith. Con 2 anillos de Super Bowl en su haber, pero sin una sola estadística en su paso con los Cowboys, Smith pasó por los Eagles de forma improductiva para terminar con los Jaguars en lo que era su última oportunidad. Terminó con más de 30 récords de la franquicia en la posición de wide receiver. Consiguió más de 1000 yardas en 8 de las 10 temporadas que jugó. Y tiene un partido de locos frente a los Ravens, en el que atrapó 15 pases para 291 yardas, séptimo lugar en la historia, junto con 3 touchdowns. Peor, Nick Foles. 4 años, $88 millones fue el contrato recibido, en espera de que fuera la pieza faltante de los Jaguars para llegar al Super Bowl. Pero todo terminó en solo 4 partidos jugados, 3 pases de anotación y 2 intercepciones. Colts. Mejor, Johnny Unitas. Antes de que Unitas se convirtiera en la leyenda que es, fue seleccionado en la 9ª ronda por los Steelers, donde fue cortado puesto que no se consideraba un jugador inteligente. Un año después llegó a los Colts y el resto es historia. Hasta la llegada de Montana, era considerado el mejor quarterback que existió. Reescribió los libros de récords, ganó múltiples campeonatos, un Super Bowl y ayudó a consagrar al fútbol americano como un deporte popular. Además, ese corte de pelo. Peor, Antonio Cromartie. Durante muchos años, uno de los cornerbacks más temidos de la liga. El problema fue que para 2016 ya no le quedaba nada en el tanque, y fue una decepción para Indianapolis, quienes terminaron cortándolo tras 4 mediocres juegos. NFC East. Eagles. Mejor, Saquon Barkley. En una decisión que nadie entendió, los Giants prefirieron pagarle a Daniel Jones y no a Barkley, por lo que poco después este prefirió explorar la agencia libre, encontrando espacio en los rivales de división. En el 2024, Barkley tuvo una temporada para la historia con más de 2000 yardas terrestres, unos playoffs de antología y un anillo de Super Bowl. Peor, Nnamdi Asomugha. En el ahora lejano 2010, Asomugha era la joya defensiva de la agencia libre, después de ser un reverenciado shutdown corner con los Raiders. Filadelfia le entregó un contrato de $60 millones por 5 temporadas, pero fue un completo fracaso en los Eagles y lo cortaron después de 2 años. Cowboys. Mejor, Jay Novacek. Uno de los tight ends más infravalorados de los años 90. Empezó su carrera con los Cardinals, donde tuvo años sólidos, y de ahí pasó con los Cowboys, donde se consolidó como parte vital de la dinastía de los 90. Coronó su fructífera trayectoria con un touchdown en su último juego, el Super Bowl 30. Peor, Mike Vanderjagt. Un caso inexplicable. Durante su carrera con los Colts tuvo años sencillamente espléndidos. En 2006 tuvo una efectividad del 100% en todas sus patadas, goles de campo y puntos extra. Pero llegó a Cowboys y se desmoronó. Nunca estuvo cómodo en el equipo, y el mismísimo coach Bill Parcells habló públicamente de que no lo quería. Solo logró 13 goles de campo en 18 intentos, y en la semana 12 lo cortaron después de perder varios partidos por su pierna y no regresó a la NFL. Giants. Mejor, Emlen Tunnel. El hombre que puso la posición de safety en el mapa fue Emlen Tunnel en 1948, el primer jugador afroamericano en la historia de los Giants. Considerado por muchos como el mejor regresador de patadas de su época, sumó 72 intercepciones en su carrera, ubicándose segundo en la lista de todos los tiempos. Aún hoy día, posee infinidad de récords con la franquicia que no parece que se igualarán pronto. Peor, Kenny Golladay. El productivo wide receiver de Detroit fue firmado por 4 años y $72 millones, en espera de que se convirtiera en el detonante de la ofensiva neoyorquina. A lo mejor no le avisaron que esa era su misión, pues solamente acumuló 602 yardas y un touchdown en 2 temporadas, motivando que lo cortaran. Commanders. Mejor, John Riggins. Si bien Doug Williams peleó por este lugar, la constancia y dureza de Riggins como running back hizo historia en Washington. 9 años, 7,472 yardas y 79 touchdowns son muestras de una carrera digna de los más grandes. Y eso sin contar el momento que le sacó por poco el aire a los fans en el Super Bowl. Peor, Albert Haynesworth. Un tackle defensivo imponente que firmó por 7 años y $100 millones, para después convertirse en un fiasco absoluto. Ausencias en entrenamientos, cuestionaba a sus entrenadores y compañeros, le faltaba el respeto a los aficionados y le decía gallo a los meseros. Ok, eso último no nos consta, pero tampoco nos extrañaría. Jugó solamente 20 partidos en 2 temporadas y terminó canjeado a los Patriots por una 5ª ronda después de que, el mismo coach Mike Shanahan admitió que lo suyo era una situación insostenible. NFC North. Packers. Mejor, Reggie White. La discusión está entre Peyton Manning con Broncos y White con Packers para determinar quién es el mejor agente libre en la historia de la liga.
Tras convertirse en el líder histórico de sacks para los Eagles, White se unió a Brett Favre en la búsqueda de un Super Bowl. En Green Bay cosechó 68 sacks y medio en 6 años, con un Super Bowl estratosférico donde capturó 3 veces a Drew Bledsoe, además de ganar el jugador defensivo del año en 1998. Peor, Jimmy Graham. Tras convertirse en un tight end de primer nivel con los Saints y luego con los Seahawks, Green Bay le extendió un contrato por $30 millones y 3 años. Sus famélicos 5 touchdowns en 2 temporadas comprobaron que la inversión no era justificable. Bears. Mejor, Julius Peppers. El fiero defensivo firmó en 2010 por 6 años y $91.5 millones, cosechando 37.5 sacks en 4 temporadas, 3 viajes al Pro Bowl, una designación como All-Pro en 2010 y acumulando méritos para entrar al Salón de la Fama en 2024, su primer año de elegibilidad. Peor, Mike Glennon. Sobraban opciones, pero optamos por este quarterback. Firmó por 3 años y $45 millones, pero perdió la titularidad ante Mitch Trubisky después de solo 4 juegos. Eso lo dice todo. Vikings. Mejor, John Randle. La mayoría de sus 137.5 sacks de carrera, top 10 de todos los tiempos, se lograron vistiendo el púrpura de Minnesota, y en su prime era uno de los mayores intimidadores de la liga. 6 veces All-Pro y merecido miembro del Salón de la Fama desde 2010. Peor, Bernard Berrian. El wide receiver llegó de Chicago gracias a un contrato de $42 millones por 6 años, y su primera temporada auguraba grandes cosas, sobre todo tras la llegada al equipo de Brett Favre al año siguiente. Pero ahí las lesiones comenzaron a hacer estragos, hasta que en su tercera temporada terminó con una triste producción de 28 recepciones para 252 yardas, enterrado al fondo del depth chart. Los Vikings se deshicieron de él a finales de 2010. Lions. Mejor, Dick LeBeau. Antes de convertirse en un gurú defensivo como coach, LeBeau constituyó una imponente mancuerna como defensive back junto a Dick Night Train Lane, cosechando 62 intercepciones de carrera para ubicarse en el top 10 de la historia de la NFL, más que suficiente para ingresar al Salón de la Fama. Peor, Trey Flowers. Oh, decepción. Firmó por 5 años y $90 millones, y aunque alineó en 15 juegos durante su temporada debut, los números no impresionaron a nadie. El defensive end jugó un total de 14 juegos en los siguientes 2 años, acumulando un gran total de 10.5 sacks. NFC South, Falcons. Mejor, Michael Turner. El running back pasó de ser suplente de LaDainian Tomlinson en San Diego a un productivo y consistente miembro de los Falcons, con 6.081 yardas y 60 touchdowns en 5 temporadas. Fue All-Pro en 2008 con 1.699 yardas y 17 touchdowns, y ocupó el segundo lugar en votos para MVP. Peor, Kirk Cousins. El contrato de $180 millones por 4 años siempre nos pareció una atrocidad para alguien que realmente nunca ganó nada relevante con Vikings, pero sospechamos que los directivos mismos sabían su error cuando los vimos seleccionando a Michael Penix en el draft. Kirk fue líder de la liga en intercepciones, 16, con solo 14 partidos, y ahí sigue, cobrando en la banca mientras ve a Penix ocupando la titularidad. Saints. Mejor, Drew Brees. Aquí no había ninguna duda. Su firma tenía encima el espectro de una lesión en su brazo lanzador, pero esto nunca afectó realmente su desempeño en el Bayou de Luisiana. Drew fue el primer quarterback en la historia en superar las 80,000 yardas lanzando, MVP del Super Bowl en 2009 y líder absoluto de los Saints a lo largo de 15 temporadas. Peor, Jairus Byrd. El safety venía de 2 temporadas consecutivas como Pro Bowler y All-Pro segundo equipo con Buffalo. Así que los 56 millones por 6 años no lucían mal, pero las lesiones lo limitaron a 4 partidos en toda su primera temporada en New Orleans, y jamás volvió a ser el mismo. Solo consiguió 3 intercepciones en 3 temporadas antes de ser cortado. Buccaneers. Mejor, Tom Brady. Uno firma al GOAT esperando un Super Bowl, ¿cierto? Bueno, TB12 no decepcionó durante su paso por Florida. Ganó el Super Bowl 55 en su primera temporada en Tampa, con honores de MVP al recetarle 3 touchdowns a los Chiefs. Al año siguiente fue líder en yardas aéreas y touchdowns, así que la inversión dio buenos réditos. Peor, Julio Jones. El gran wide receiver firmó por un solo año al son de 6 millones, pero su rendimiento fue mucho menor a lo que se esperaba. Solamente 24 recepciones en su única temporada con los Bucs. Panthers. Mejor, Sam Mills. El linebacker fue el líder indiscutible de la defensa durante los años formativos de los Panthers. All-Pro en 1996 a la avanzada edad de 37 años e ingresó al Salón de la Fama en 2022. Peor, Chuck Smith. El defensive end llegó a Carolina con un contrato de 21 millones por 5 años y se esperaba un impacto inmediato como pass rusher, pero lo cierto es que una seria lesión de rodilla limitó su paso por el equipo a 2 juegos, sin obtener un solo sack, y sumando una solitaria tacleada como único aporte al equipo antes de retirarse por completo de la NFL.
NFC West. 49ers. Mejor, Deion Sanders. El impacto de Prime Time se dejó sentir en 1994. Jugador defensivo del año, pieza clave para romper la hegemonía de los Cowboys en el juego de campeonato de la NFC, e ingrediente fundamental para coronar a los Niners en el Super Bowl 29. Ese año sumó 6 intercepciones, devolviendo 3 de ellas para touchdown. Peor, Jonas Jennings. Cuando firmó por 7 años y 36 millones, se esperaba que este tackle ofensivo fuera un bastión en la línea para San Francisco, pero su carrera estuvo plagada de lesiones y solamente vio acción en 23 juegos a lo largo de 4 años. Tuvo una sola temporada en la que alineó en más de 5 partidos, por lo que fue cortado antes de finalizar su contrato. Seahawks. Mejor, Michael Bennett. El defensive end llegó al equipo en 2013 y rápidamente se consolidó como un engrane esencial de la poderosa defensiva que coronaría al equipo en el Super Bowl 48. Llegó 3 veces al Pro Bowl y acumuló 39 sacks en sus 5 temporadas. Peor, Franco Harris. Un clásico caso de ¿para qué? La leyenda de los Steelers solamente sumó 170 yardas en 8 juegos con los Seahawks en 1984, antes de retirarse de forma por demás inmerecida para alguien con su legado. Rams. Mejor, Kurt Warner. Otro caso donde no hay competencia. Warner pasó de empacar alimentos en un supermercado y de la Arena Football a ser MVP de la NFL en 1999 y 2001, Super Bowl MVP en 1999 y entrar al Salón de la Fama por la Puerta Grande en 2017. La fe en él se resume en esa legendaria frase: vamos a jugar con Kurt Warner y vamos a ganar con Kurt Warner. Peor, Allen Robinson II. El wide receiver había gozado de buena fama en Chicago, jugando con una sucesión de quarterbacks con variados niveles de talento, así que uno pensaría que podía brillar intensamente con los Rams, pero duró una sola temporada en LA, sumando 33 recepciones y 339 yardas. Cardinals. Mejor, Kurt Warner. ¿Cómo? ¿Otra vez tú, Warner? Pues sí, y es que Kurt cimentó su carrera de futuro Hall of Famer guiando a Arizona a su primer Super Bowl, con una temporada 2008 de 4.583 yardas y 30 touchdowns. Incluso le alcanzó al año siguiente para llegar a la ronda divisional, antes de su eventual retiro. Peor, Sam Bradford. Firmó por 2 años y 40 millones, 15 de ellos garantizados, y ni así logró sostener la titularidad por más de 3 juegos, cediendo los mandos a Josh Rosen. Sí, ese Josh Rosen. Para la mitad de la temporada, el inconsistente Bradford ni siquiera era parte del equipo. Esta es nuestra lista de mejores y peores agentes libres en la historia de las franquicias NFL. ¿Quién más merecía ser mencionado? Anótalo en los comentarios, dale like al video, compártelo, suscríbete y quédate disfrutando de estos contenidos de Primer Equipo en Primero y 10.